Buenos días a todos. Este día iniciamos con la tutoría número 6 de Fundamentos Filosóficos de la Matemática. Espero que en el transcurso del tiempo que vamos a tener esta tutoría se vayan conectando, ¿verdad? Y si no, pues les recuerdo que esta tutoría queda grabada. Está programada para el día de hoy. Perdón. Sábado 1 de junio de 2019. La hora es de 8 a 10 de la mañana. No sé, siempre me aparece ahí de 10 a 12, pero es porque en la agenda sí está. Pero es de 8 a 10 de la mañana. Esta tutoría es como un repaso, aparte de un repaso de la tutoría anterior. Y vamos a hablar también sobre el docente como un profesor reflexivo. Vamos a ver las características. Revisamos la agenda de este día para que tengan una mejor idea de lo que se va a trabajar. Bien, eso que está ahí es la agenda para este día, pues la bienvenida. Informar que la planificación de todos los exámenes parciales finales se encuentra publicada en PDF en la sección de avisos de la plataforma. Revisen ahí en avisos. Ahí está publicado lo que es las evaluaciones, la planificación de los exámenes. Ya prácticamente estamos casi terminando ciclo. Con la actividad del día de hoy, culminamos lo que son todas las entregas de actividades y el parcial es para el próximo sábado, ¿verdad? Ahí están las indicaciones de cómo se va a realizar. Informar que el segundo examen parcial se hará de forma virtual. Ahí está, en que se inscribieron, sobre los contenidos de la unidad 3 y 4. Todos los contenidos que estén en la unidad 3 y 4 tienen que revisar, ¿verdad? Bien. Sí, veo que ya está por ahí Adilio, bienvenido. Estoy presentando lo que es la agenda. Y les decía que el examen va a ser en las sedes, ¿verdad? Donde se ha las sedes donde se han inscrito, ¿verdad? Y siempre va a ser de forma virtual, ¿verdad? Sobre los contenidos 3 y 4. Ahí van a tener que ir a la sede, ¿verdad? No sé si se va a hacer como en bueno, dependiendo de lo que ocurra de aquí al sábado, podría hacerse como en el primero, ¿verdad? Que algunos no pudieron asistir a las sedes, lo hicieron desde sus casas o desde su trabajo, pero con una conexión estable a internet. Pero por ahora las indicaciones son de que deben de ir a la sede, ¿verdad? Los temas a discutir: la deontología como ciencia de la moral, la deontología en el profesional de la educación matemática. Son dos temas, ¿verdad? Ya antes veíamos la, el documento ese de la ética y deontología de del ejercicio en la profesión docente. Bien, veo que ya hay más personas conectadas ahí. Wilber, Jacinto, mucho gusto. Estamos presentando ahí lo que es la agenda. Les decía de que ya hablábamos sobre eso de la deontología, entonces esta tutoría no va a ser muy extensa porque solo vamos a centrarnos más que todo en el documento del docente como un profesional reflexivo.
días, muchas gracias por estar ahí interactuando. Cualquier duda, consulta, pueden interrumpirme, ¿verdad? En el momento que lo necesiten. Entonces ese documento les decía que ya lo discutíamos antes, ¿verdad? Lo de la ética y deontología. Entonces nos vamos a centrar más que todo en el otro documento que es el profesor de matemáticas, un profesional reflexivo. Este documento que es el de deontología, pueden verlo ahí, creo que sí, porque estoy compartiendo mi escritorio. Bueno, como recordatorio, ¿verdad? La deontología dice que es la rama de la ética cuyo propósito es establecer los deberes y obligaciones y éticas que tienen que asumir quienes ejercen una determinada profesión, ¿verdad? Son como los deberes éticos, ¿verdad?, de una profesión en específico. ¿Me están escuchando? Bien, Cristian, bienvenido. Bien, continuamos. Eh, bueno, qué bueno que me escuchan, ¿no? Deontológico se presenta en dos grandes direcciones. Vamos a hablar de esas dos grandes direcciones. Una es la que está orientada a reivindicaciones profesionales de sus profesores, por cuanto conlleva intereses personales, dice, y sectoriales, elitistas y burocráticos, que son compatibles con los ideales democráticos de la solidaridad, de la autonomía y la difusión del saber. Eso es una definición de una de las direcciones. Otra dirección es la que defiende un concepto de profesión históricamente contextualizado, crítico y democrático, que propicia espacios de reflexión, de crítica sobre las funciones de la educación, el modelo y sociedad y el proyecto de hombre, procesos de formación, condiciones laborales y variables del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, veamos si lo ven mejor así. Entonces hay ciertas características de un buen profesor. Una de las características es el compromiso con la profesión, ¿verdad? Qué tan comprometidos están los docentes con su profesión. La afectividad con los alumnos, que sería ser afectuoso, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Para no tanto para como para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Sino para hacer un ambiente ameno y de mejor aprendizaje. Conocimiento de la materia de que enseña y empleo de técnicas didácticas adecuadas, obviamente, ¿verdad? Para poder enseñar una asignatura tenemos que tener cierto conocimiento, aunque sea un conocimiento básico. Y también tener las técnicas didácticas adecuadas para poder transmitir ese conocimiento. No es lo mismo saber algo
que transmitirlo, ¿no? Transmitir ese algo. Trabajo colaborativo en grupos de profesores. El trabajo, pues obviamente, ¿verdad? Debe haber un trabajo colaborativo o trabajar en conjunto con otros profesores para poder hacer una mejor, un mejor desempeño de sus labores. El pensamiento tiene que ser un profesor, debe ser crítico y tiene que ser reflexivo, ¿verdad? Reflexionar sobre la práctica que está realizando para poder realizar lo que son mejoras, ¿verdad? Y no quedarse siempre con la misma metodología. Siempre tiene que ir innovando. Y también se debe motivar por la calidad, ¿verdad? Hacer, perdón, motivar a hacer innovaciones, ¿verdad? A mejorar la calidad en los centros escolares, realizando proyectos que hacer en conjunto con sus compañeros, ¿verdad? Bien, entonces ahí están las exigencias como profesionales. Debe conocer, debe hacer, debe querer, convivir y ser. Esas son como las competencias. Bueno, eso ya lo habíamos visto antes, entonces no hay como mucho que hablar de eso, ¿verdad? No sé si ustedes tienen alguna duda sobre esa parte de la deontología. Ese documento es parte de eso que tienen que leer para el examen, ¿verdad? Porque recuerden que el examen abarca unidad 3 y 4. Dentro de la unidad 4 está sobre la regla de docencia y en la unidad 4 también está lo que es lo del profesional como profesor, profesor como profesional reflexivo. También están problemas con la computadora. Buenos días, licenciada. Bueno, bien. Este documento lo va a enviar, ¿verdad? Nuevamente al correo institucional. Sí, ese documento se los envié al correo y les voy a mandar el otro del docente reflexivo, porque este es el mismo que utilizamos para la tutoría anterior. Bien, de ese documento es que va a venir lo que es para el examen. Sí, Bien, todos gracias entonces. los documentos que estén en la unidad 3 y 4 son los que tienen que estudiar. Son creo que son 4 documentos en total. Bien, continuamos entonces. Uh, bien, vamos a revisar ahora el documento del profesor de matemáticas, un profesional reflexivo. Este documento sí, así eh, como les digo, resaltado las partes que yo he leído acá, no lo tienen, ¿verdad? Entonces este sí se lo voy a enviar ahí al correo. El profesional de matemáticas, un profesional reflexivo, dice. Bueno, existe una creencia generalizada de que toda persona que sabe algo está capacitada para enseñar ese algo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan de esa frase? Dice que existe una creencia en general, ¿verdad? Que toda persona que sabe algo está capacitada para enseñarlo. O sea, si yo sé algo, yo puedo enseñarlo a alguien más.
ese algo. En mi opinión es correcto, sí se puede. Pero hay quienes son egoístas y a veces no enseñan lo que se ha aprendido, ya sea en clase o fuera del aula. Ujú. Ok, gracias. ¿Verdad? ¿Es de lo mismo o lo contrario? Hola, buenos días. Hola, hola. Sí. Sí, buenos días. Mi opinión es de que, retomando las palabras del compañero, a veces sí sabemos algo, pero hay algunas veces que por egoísmo no le queremos enseñar. El otro problema que existe es de que nosotros podemos saber algo, pero una cosa es saberla y otra es saberla enseñar. Ajá. Porque yo tenía un compañero de matemáticas, no, perdón, un maestro de matemáticas. Él sabía mucho de matemática, era uno de los mejores de su universidad, pero al momento de enseñar, pues la verdad no era muy consecuente, ¿verdad? Entonces ese es el otro problema que puede pasar. Gracias. Ajá, muy bien, gracias. Sí, ¿verdad? Tiene razón. Muchas veces nosotros podemos conocer algo y tal vez no es por egoísmo que no queremos explicarlo, sino porque no sabemos cómo transmitir ese conocimiento a los demás. Por eso es que un docente no solo debe conocer de la materia que va a impartir, sino que debe conocer también de didáctica, de psicopedagogía, de todas esas materias que están vinculadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Para enseñar a los estudiantes de mejor manera esos contenidos. ¿Ya? Porque es lo que sucede. Yo también tuve algunos docentes de que ellos sabían mucho, ¿verdad? Entonces, y explicaban al nivel de que en que ellos entendían. Entonces, los demás compañeros y yo quedábamos como perdidos, ¿verdad? ¿De dónde salió eso? ¿Cómo sacó eso? O sea, se saltaba pasos porque asumía que como él lo sabía, los demás también. Entonces, es bastante importante tener esa capacidad, ¿verdad? No solo de tener el conocimiento, sino saberlo transmitir. Más abajo explica, ante estas situaciones, dice, uno está tentado a creerse la crítica de este autor, Bernard Shaw, que dice, quien puede hace y quien no puede enseña. En la primera dice, se identifica que enseñar es como mostrar, ¿verdad? Mostrar lo que conoce, eso es enseñar. Y en la segunda es que considera que el conocimiento específico del docente de matemática, de cualquier nivel educativo, se compone fundamentalmente de matemáticas del tipo de las que contienen el nivel educativo que se trata. Entonces no solamente en la primera dice que solo enseñar es mostrar lo que uno conoce, pero la segunda considera ya un conocimiento más específico del docente y adecuado al nivel educativo que lo va a impartir. El docente como profesional, Musgrave es un sociólogo, ¿verdad? Que habla sobre el docente como profesional. Dice Jacinto, decía Platón que aprende y aprende y no, el que aprende y aprende y no practica, lo que aprende es como el que ara y nunca siembra. Eso sí, ¿verdad? Es cierto, si usted aprende algo, dependiendo del aprendizaje que haya tenido, ¿verdad? Si es un aprendizaje significativo, entonces no lo va a olvidar. Por ejemplo, el hecho de, no sé quién de ustedes aprendió a andar en bicicleta, ¿verdad? Pero pueden pasar años y usted no usa una bicicleta, pero al momento en que eh, tiene una a la mano, no se le ha olvidado cómo usarla, ¿verdad? Entonces depende de qué es cómo se haya realizado ese aprendizaje, ¿verdad? Si el aprendizaje ha sido significativo o no.
Ajá, es otra cuestión, ¿verdad? Los que aprenden a nadar. Eso, aunque no vayamos a nadar todos los días, aprendieron a nadar y van a poder nadar siempre. Y los que no, pues vamos a flotar ahí, que no salven los que pueden nadar. Bien. Entonces dice, continuamos con el tema del docente como profesional. Dice que en consecuencia la situación profesional sí, ¿verdad, Jacinto? Bueno, la situación profesional se caracteriza porque el experto que la ejerce es consultado por su cliente ignorante, que pone una confianza absoluta en el consejo que se le da. Esto es muy cierto. Los estudiantes confían en nosotros como maestros, ¿verdad? Como docentes. Y si ellos tienen alguna duda, nos preguntan y luego confían en lo que les decimos, ¿verdad? La mayoría dice, sí, es que el profe me dijo que se hacía de esta y de esta manera, ¿verdad? Entonces, igual, algunos que igual investigan por su parte, ¿verdad? Y si el profesor no está en lo correcto, igual se lo dicen, pero la mayoría de estudiantes confían, ¿verdad?, en lo que uno les dice y ven como al docente como ese profesional que sabe todo, ¿verdad? Eso es lo que menciona Musgrave. Él también da unas características comunes a a los profesionales. ¿Verdad? Estas son características comunes a las profesiones, no al docente de matemática, ¿verdad? Pero podríamos aplicarlas. Dice, una característica es que tienen unos conocimientos precisos, o sea, competencias técnicas. Hay establecidos mecanismos de control para el ingreso en la profesión. Existe un código de moral profesional y la profesión comporta un grado de libertad en el ejercicio de la misma. Están organizados en asociaciones profesionales, tienen unas determinadas condiciones laborales. La opinión pública acepta la existencia y el privilegio de la profesión. Esas son las características comunes de las profesiones según Musgrave. Bueno, antes de continuar con la tutoría, les voy a explicar esa parte porque es parte de la actividad que ustedes tienen que realizar. Les voy a proyectar la actividad que van a realizar. ¿Se pueden verla? Sí. Esta actividad es de la tutoría en esta que estamos por el momento. Bien. Esta actividad es de la tutoría 6 de la unidad 4. Esta es la última actividad que tienen ahí con fecha de entrega para el 4 de junio. ¿Se acuerdan que algunos me preguntaban que esa actividad que está programada para el 4 de junio, de qué se trataba? Bueno, es esta. De las 7 características de las profesionales, según este Musgrave, tienen que seleccionar 3 y explicarlas cómo se aplica a un profesor de matemáticas, porque esas características están como generales para las profesiones en general, ¿verdad? Entonces, escojan 3 y explican cómo se aplica en un profesor de matemáticas.
Perfecto, Lee, perfecto. Entonces les voy a poner nuevamente las características que son de ese documento, que igual está en plataforma, ¿verdad? Pero yo se los voy a enviar al correo ahí. Son estas, ¿verdad? Ahí están las 7 características. Ustedes escogen 3. Por ejemplo, podrían escoger el primero, ¿verdad? Tienen unos conocimientos precisos, las competencias. Ya como docente de matemáticas, ¿cuáles son las competencias que debo tener? Otro podría ser, están organizados en asociaciones profesionales. Yo elijo esa. Entonces explicar cómo, si hay asociaciones de docentes de matemáticas, ¿verdad? Si hay algún, bueno, en sí el gremio de docentes en general, sí, ¿verdad? Están organizados en diferentes asociaciones, pero sí del docente de matemáticas, ¿no? Si tienen unas determinadas condiciones laborales, ¿verdad? O sea, de Por esas ejemplo, 7 solo 3. explique una para tener como base fundamental. Vaya, por ejemplo, podría ser, la primera dice tiene unos conocimientos precisos o competencias técnicas, ¿verdad? Entonces, el profesor de matemática debe tener conocimientos básicos, ¿verdad? De matemática, las competencias de las 3 competencias que pide la currícula, ¿verdad? Que son, ahorita se me han ido, pero razonamiento lógico matemático, lenguaje simbólico, ¿verdad? O algebraico, conocimientos de todo lo que va a impartir, ¿verdad? ¿Sí? Eso sería como una explicación. No es que va a querer tanto, no es tanta teoría, ¿verdad? Sino que una explicación sencilla, breve, de unos, ¿qué? 5 renglones de cada explicación, nada más 3, ¿no? Esa sería la última actividad. Pero puedo poner argumentos para basarme en ello y así poner la explicación. Sí, claro, también. Pero tiene que referenciarlo, ¿verdad? Siempre. Hacer las respectivas referencias. Está bien, Ahora, entonces. Una competencia, aplicarla para ahora otro. rúbrica, Muy bien. ahora rúbrica, licenciada. Este documento está, Adilio, en la unidad número 4. Sí, ahí está en la unidad número 4. Recuerden que tienen hasta el 4 de hoy, de este mes. ¿Cuánto sería para el martes? Sí, para el martes. Entregarlo, porque no podrían entregarlo después porque ya solo queda el examen parcial, que sería el 8, y ya finalizamos el ciclo. Solo quedan los exámenes de reposición y los de suficiencia. Espero que nadie llegue hasta ahí, ¿no? Y en este caso de esta asignatura, solo esa actividad estaría pendiente. Sí, ya solamente esa actividad. Ya todas las otras actividades ya están completas ahí. Incluso les envié las notas, no sé si las revisaron ahí. Les envié las notas de todas las Sí, actividades. Y sí, revisé la nota. sí las vieron, ¿no? Sí. Pues ahí solo está pendiente una que dice U4, que es esta actividad, y el examen parcial 2. Entonces ya están ahí. Entonces, creo que la mayoría va bien, ¿verdad? Ya casi todos están por pasar la asignatura o ya la pasaron. Así es que espero que no tengan que ir a examen de suficiencia.
Solo algunos porque realmente no han entregado actividades, ¿verdad? No han llegado al promedio, pero de ahí el resto sí. Bien, entonces continuamos. Bueno, ahí explica un poco, ¿verdad? De las competencias técnicas, los conocimientos precisos del docente. El conocimiento del profesor es difícil de delimitar por las características específicas de la profesión. Y sus clientes, en este caso los estudiantes, ¿verdad? Son personas en formación que no tienen conciencia clara de lo que el docente puede suministrarles. Entonces, lo que les decía, muchos estudiantes confían en lo que el docente les está diciendo, ¿verdad? Si les está diciendo que un procedimiento se hace de cierta manera, entonces ellos lo hacen de esa manera y lo repiten siempre. Entonces es muy importante que tengamos esas competencias precisas para no confundir a los estudiantes, ¿no? Y llevar ese error por generaciones. Dice que el docente de matemáticas que se enfrenta a la enseñanza de las fracciones tiene que dominar esta faceta para diseñar las actividades de enseñanza, seleccionar el tipo de ejercicios que va a realizar en la clase, proponer actividades, analizar los errores de los alumnos, facilitarles nuevas formas de relación que faciliten la comunicación y el intercambio de significados. Y este conocimiento forma parte de las destrezas profesionales de las que dispone el docente. Esta podría ser una explicación de la primera característica que teníamos ahí de Musgrave, de las características de los profesionales, ¿verdad? En el caso del docente de matemática, un ejemplo específico que está enseñando fracciones. Ustedes podrían poner ahí algún otro contenido, ¿verdad? Un docente de matemática está enseñando los casos de factoreo, por ejemplo, ¿verdad? O el lenguaje algebraico, y poner cuál sería la competencia o las destrezas, habilidades que debe de tener este docente para enseñar ese contenido. El código de moral profesional del docente de matemáticas también pueden explicar ese, ¿verdad? Ahí hay un decálogo. Esto lo veíamos en la tutoría anterior, me parece. Decálogo del profesor de matemáticas según Pedro Puig. Son 10 condiciones, digámoslo así, que un docente de matemática debe tener. No adoptar una didáctica rígida, ya sin adecuarla al estudiante, ¿verdad? No olvidar el origen concreto de la matemática, presentar la matemática como una unidad en relación con la vida natural y social, graduar cuidadosamente los planos de abstracción, o sea que tanto van a ir conociendo los estudiantes y van a ir abstrayendo toda esa información. Enseñar guiando la actividad creadora y descubridora del alumno, ¿no? Siempre dejar que el alumno aprenda a partir de lo que va haciendo. Estimular la actividad creadora, despertando el interés directo y funcional hacia el objeto del conocimiento. Y promover en todo lo posible la autocorrección, conseguir cierta maestría en soluciones antes de automatizarlas y cuidar que la precisión del alumnado sea traducción fiel de su pensamiento y procurar que todo alumno tenga éxito, que eviten su desaliento. Esas son como algunas reglas quizás que deberíamos de seguir los profesores de matemáticas. En cuanto a las asociaciones profesionales, el autor de este documento dice de que pone como ejemplo, ¿verdad? Estas jornadas que realizó con el grupo de profesionales, ¿verdad? Tienen asociaciones, organismos profesionales de docentes de matemáticas, sí los hay, ¿verdad? Al menos
a nivel de universidad, sí tenemos una asociación, una asociación de profesionales de la matemática. Y igual aquí, ¿verdad? Este autor que menciona ahí sus asociaciones en el país donde él está. No es muy grande, solo tienen como de 10 páginas. Dice, en conclusión, dice, el docente es un profesional y ello trae consigo implicaciones y responsabilidades. Una actuación docente competente, responsable, colegiada, libre pero sujeta a un código deontológico, le debe llevar a adquirir una consideración social adecuada en una sociedad que valora las competencias profesionales. Entonces, el profesional que es el docente de matemáticas no puede conformarse con una preparación estática adquirida cuando realizó su carrera, ¿verdad? Sino que se debe tener una actitud reflexiva para ir desempeñando mejor su tarea y poder ir innovando, ¿verdad? Ahora con las nuevas tecnologías de información y comunicación podemos hacer de las matemáticas, el aprendizaje de las matemáticas, una forma más amena, divertida, ¿verdad? De aprender y no tan rígida como se nos ha venido enseñando desde hace mucho tiempo. Del documento, entonces recordarles, les dije, esta tutoría no va a ser muy larga porque ya tuvimos, ya habíamos visto unos documentos y ahora solamente era el último documento que teníamos de la unidad 4 por ahí. A recordarles la actividad que tenemos para el día 4 de junio. No sé si tienen alguna duda, preguntas, porque hasta aquí llega la participación de esta tutoría. Sí, todavía no estamos de vacaciones. Bueno, gracias. Ya solo ustedes prepárense para el examen, que es el último parcial. Recuerden que vale ¿cuánto es? El 15% de su nota. O sea, se están jugando 1.5 de su nota. Iniciamos a las 8, exactamente, sí. Iniciamos a las 8, así que, pero tenemos que ir a la toma de posesión y ya van a ser las 9, entonces, para llegar a tiempo. No es cierto. Y el examen va a ser con contraseña. Hay que ir a la universidad. Hay que ir a las sedes hasta ahorita. Esa es la indicación, ¿verdad? Que tienen que ir a las sedes donde se inscribieron. Pero eso podría cambiar dependiendo de la situación, como se dio en el primer examen. Recuerden que como habían otras actividades programadas, no iban a poder estar todos ahí, entonces se tomó la decisión de que podían ustedes hacer así desde sus casas o desde sus trabajos. Entonces estén pendientes y cualquier modificación en cuanto a eso yo les avisaría. Pero si no se da ninguna modificación sería de ir a la sede donde se inscribieron y ahí les entregarían una contraseña y van a firmar la hoja. El horario del examen. Hola, hola. Hola. Sí, diga. Sí, buenos días, Luis. De mi parte, pues gracias, fue un placer haber sido su alumno y espero que siga adelante en su proceso. Bueno, El otro problema es de que me gustaría que los exámenes lo hiciéramos desde casa, porque fíjese que al menos yo tengo un problema.
Ahora en mi sede no pagan tutor para las clases y tengo que ir hasta San Miguel a examinarme. Y entonces eso genera un problema porque, pues, sabe, estamos en problemas económicos, en problemas de tiempo y todo eso. Sí, tiene razón. Entonces, me gustaría que hiciéramos, si pudiera hacer gestiones para hacerlo desde casa, ¿verdad? Sí. Sí, Vamos a gestionar eso. Voy a hablar con el licenciado Calles a ver qué dice, porque sí, es mucho más factible para ustedes, ¿verdad? Hacerlo desde su casa, o desde su trabajo. sí, pero por favor, Lee. Como le digo, fue un placer y pase buen día. Bueno, sí, ¿verdad? Vamos a hacer eso porque ahora el clima también está afectando y eso sería un factor para el cual ustedes tendrían mucha dificultad para llegar a la sede, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver qué pasa ahí, agradecerles la participación que han tenido, ¿verdad? Sé que algunos no han faltado a ninguna tutoría, han estado siempre ahí, ¿verdad? Adilio, Jacinto, los he visto siempre conectados ahí, ya el resto también, algunos porque andaban perdidos no se conectaban, pero luego ya hallaron el grupo, entonces agradecerles ahí. Eh, la paciencia que han tenido también conmigo porque he tenido algunas dificultades de salud y hemos tenido que cambiar horarios y todo eso, ¿verdad? Pero agradecerles, ustedes son un grupo excelente y les agradezco y también les insto a que sigan adelante, ¿verdad? Ya falta menos para salir de esto y cuando menos acuerden ya van a ser licenciados, ¿verdad? En la enseñanza de matemáticas. Entonces, Tengo una duda, sigan, ¿verdad? Espero que sigan adelante y que siempre Dios les bendiga. tengo una duda. Uh-huh. ¿Por participar en tutoría hay porcentaje o solo es en las actividades que presentamos? Eso lo considero también en las actividades. La asistencia a la tutoría es prácticamente las actividades que realizan, ¿verdad? Yo ahí les agrego los puntos extra por participación. Está bien entonces. Gracias por todo. Fue un placer.